fundamental que tiene esa región para proponer nuevas políticas y para que las políticas existentes puedan instrumentarse y desarrollarse de la mejor manera. Política pública está relacionada con cuestiones territoriales, poblaciones institucionales, articula y media en el espacio público, Estado, una sociedad civil organizada. Ahí tenés el concepto de público, un poco es Estado más todo lo que es la sociedad civil, pública, privada, organizada, ¿no? Bueno, políticas públicas ambientales, estas son párrafos sacados del libro, ¿no? Son originadas por actores estatales revestidos de autoridad entre comillas, ¿no? El concepto de autoridad no es autoritarismo. En ambiente, cuando menos hablamos de esa voluntad autoritaria del individuo, claro, sino que está legitimada de alguna manera en el poder y la gente de la sociedad civil con capacidad de incidencia. Por ejemplo, las ONG, que tienen capacidad fuertemente de incidencia en determinadas aplicaciones de políticas, restricciones de intereses y desarrollo de nuevas políticas, ¿no? Cuando hablamos de organizaciones con capacidad de incidencia, yo pienso en las ONG, además de los otros grupos colectivos que pueden estar representados por partidos políticos o por sectores educativos, etc. La noción de riesgo, esto generó también toda una discusión cuando me planteaban si sucede o precede a la catástrofe. En general, la respuesta correcta es la noción de riesgo sucede a la de catástrofe, implicando, ¿cierto?, previsión o prevención. Es decir, el riesgo es un concepto que se desarrolla sobre la base de la carga que tiene la humanidad de catástrofes. Cuando empieza a sistematizar las catástrofes de forma, desde el punto de vista ambiental, en su extensión global, en su dimensión, en su fuerza, en sus nuevas características, entonces cuando empieza a caracterizar esas catástrofes, también se da cuenta de los conceptos de prevención y de previsión, ¿no? Y cuando yo me imagino claro, por ejemplo, los antiguos pobladores de este planeta, aquellos que descubrieron el fuego y se quemaron, o lo murió un animal, ese hecho, ese daño, a uno lo advierte de la necesidad de prevenir una segunda vez. Entonces, en ese sentido, ese prevenir implica que tenemos riesgos, ¿no? Hay riesgos. Y ese riesgo, como noción, sucede a la noción de catástrofe. Ahí tengo una foto de una catástrofe, de una inundación en Estados Unidos, la anterior, en Santa Fe esta. Son catástrofes que hacen reflexionar a los pueblos. A veces cuando los pueblos no transitan por esas catástrofes, son más indolentes a las medidas de prevención, ¿no? Esto lo decían nuestros abuelos. Vivimos una guerra, nos hacemos más sabios, pero sin llegar a la muerte de una guerra, las catástrofes naturales implican. Otras catástrofes que ustedes ya deben haber visto, esta foto, ¿no? El glaciar Uppsala en Argentina, foto 1928, foto 2004, ¿no? Prácticamente... ¿Esto lo vas a subir a la página? Sí, todo esto. La masa de hielo que conforma, de agua dulce, que conformaba ese glaciar, se extinguió y quedó un lago. El glaciar Chacaltaya en Bolivia, acá está medido, miren, en el 1940 tenía 0,22 kilómetros cuadrados, no era un glaciar ya muy grande, ¿no? En el 1982, 0,14 kilómetros cuadrados, en el 1996, 0,08 kilómetros cuadrados, y ahora, hace poco, 2005, no hace mucho, hace 4 años, 0,01 kilómetros cuadrados, no existe más ese glaciar. Esos son catástrofes ambientales y uno cuando mide eso, ¿no es cierto?, en el curso de 50 años, 60 años, también puede empezar a estudiar, y seguramente se estudian los por qué. Cuando estudiamos los por qué,
hacemos prospectiva, que decimos ahora para adelante qué es lo que tenemos que mitigar, corregir, para que no sucedan esas cosas en nuestro lado. La destrucción del Amazonas por incendios muchas veces intencionales, ¿no? Para ganar tierras cultivables o tierras inmobiliarias, que es lo que pasó en Grecia el año pasado. Todo ese incendio que hubo en la costa hacia el Egeo del Peloponeso abajo, fueron intencionales, fueron por cuestiones de inmobiliarias. Quemamos bosques nativos, total, después veremos cómo zafamos de las cuestiones digamos de tipo judicial, y después tenemos tierras que seguramente ya no se recuperan esos pinos. Allá hay unos pinos que son los pinos del Mediterráneo, esos que son así abiertos con copas, no son los pinos picudos como el helado ese, sino es el pino truncado con las copas así, todo quemado para después usarlo con razones inmobiliarias. Esto es un caso de un tifón, de un huracán, vientos huracanados, granizos, y lo que está allá es la estructura cristalina del hielo. Circulaba un PowerPoint por internet que mostraba las fotos de distintas moléculas de agua, de hielo, cuando estaban sometidas a distintas condiciones ambientales. Por ejemplo, el ruido. Sí. Entonces, ¿cómo cambiaba la estructura? No, pero ese no tiene ese fin. No es para pero mostrar. es igual, o sea que si es cierto lo otro, o puede ser No. simplemente eso tomando esta condición. La verdad que no sé eso para tanto, digo. Era como la energía determinaba la estructura. Seguramente la energía determina la estructura, la nucleación. El hielo tiene forma de nuclearse de mil formas distintas, ¿no? Y depende, por supuesto, de las condiciones termodinámicas y de la energía interna del sistema. Pero yo no lo quise mostrar como un efecto de crecimiento dendrítico de cristalinos asociados con ciertas tensiones ambientales, cosas así. Este es el huracán Catarina en 2004 en Brasil. Miren, esta foto la vez lo enfoca. Es tan linda esta foto desde el punto de vista de la simetría de un fenómeno natural, ¿no? Acá tengo el hueco del huracán y todo el desarrollo radial de mayor intensidad a menor intensidad. Pero fíjense hasta dónde llega, ¿no? Porque acá estamos prácticamente en la zona de la costa atlántica, y fíjense que todavía se observan los fenómenos radiales del huracán. Fotos actuales son esas. Se define el riesgo ambiental como la probabilidad de daño a una comunidad. Entonces estamos hablando sobre la base de lo sucedido, proyectamos y desarrollamos conceptos probabilísticos, prospectivos, de tendencias. Entonces, el grupo humano en un lugar dado debido a las amenazas propias del ambiente y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Pero el concepto de vulnerabilidad que se usa mucho en lo que es en los comités por ejemplo, el IPCC, aquellos que estudian el cambio ambiental global. ¿Por qué es la vulnerabilidad? ¿Por qué se estudia la vulnerabilidad?